Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, ¿cómo están ustedes? Agenda propia. La agenda propia de hoy en una jornada marcada por lo ocurrido en la Araucanía. Vamos a conversar sobre este tema junto a Jaime Parada, concejal por Providencia, vocero del Móvil, candidato a doctor en Historia. Jaime, gracias por acompañarnos. Gracias. También Marcelo Drago, abogado, máster en Harvard, consultor internacional, asesor legislativo. Gracias por estar. Y Felipe von Gunger, abogado, asesor del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán y concejal por San Miguel. Muchas gracias. Nos pueden seguir en el Twitter, @biobio, y en el Facebook, Radio Biobio, para que nos hagan comentarios de lo que vamos a conversar hoy día en una jornada marcada por un hecho de violencia. Algunos dicen que puede marcar un antes y un después, y uno podría decir, como también marcó un antes y un después, la muerte de Matías Quetrileo hace 5 años atrás. Bueno, y son muchas las muertes en la región de la Araucanía que probablemente en la historia, larga historia ya, han marcado un antes y un después. Y uno se pregunta, yo me pregunto al menos, que es un tema que me interesa mucho, es si estos hechos de violencia, que es una violencia organizada, porque hoy día fue un ataque organizado, ¿qué espacio van dejando a las soluciones políticas, a las soluciones, no sé si de consenso, pero a las soluciones en torno a una mesa como esta? Entonces lo primero es como la primera percepción que a ustedes les llega de conocido este hecho y los eventuales espacios que puede tener la autoridad, y no hablo solo del gobierno, todas las autoridades para intentar encaminar esto hacia una solución. ¿Sabes qué? Leí un Twitter de José Andrés Murillo, uno de los abusados por Fernando Karadima, y que hoy día tiene una fundación que se llama Para la Confianza, y él dice, todo conflicto negado se transforma en violencia, así de simple. Y yo creo que lo que ha pasado aquí es que se ha negado no este conflicto mapuche, sino que la deuda histórica con el pueblo mapuche. Yo no creo que el término correcto sea hablar del conflicto mapuche porque los pone a ellos por delante como los causantes de un conflicto o como los generadores de un conflicto, porque creo que eso tiene una carga simbólica importante. Yo creo que aquí lo importante es el reconocimiento histórico al problema mapuche, y ese reconocimiento histórico bien llevado, canalizado a través de soluciones que no venga a ser un octavo o noveno plan Araucanía, sino que cuestiones más contundentes, terminarían con esta espiral de violencia que hoy día nos pone muy triste, porque por supuesto que nadie merece morir de ninguna forma, y menos de la forma en que murió Luxinger y su señora, calcinados o con su casa incendiada en el fondo. Primero hay que condenar todas las formas de violencia, en especial esta. En la Araucanía se ha dado distintas formas de violencia. Hay una violencia policial registrada, digamos, por el Instituto de Derechos Humanos, donde ya no cabe ninguna duda de que ha habido excesos policiales. Violencia de grupos mapuches, sin duda, y esta es una de las peores muestras, digamos. Este es como el ejemplo más dramático y extremo de algunos grupos mapuches pueden echar adelante en materia de violencia. También hay violencia patronal, histórica, reclamada por grupos mapuches que han ejercido cierto poder, digamos, patrones de fondo, que han ejercido seria influencia en materia de poder y de violencia a distintos niveles hacia el pueblo mapuche. Y también hay una cosa también del bandidaje, digamos, de la forma de enfrentarse, de una forma de resolver conflictos en esa zona, que incluso no tiene ningún carácter político y a veces sencillamente se resuelven ciertos problemas escopetazos. Yo creo que efectivamente que hay una forma de negar el conflicto, y el lenguaje está, digamos, decimos conflicto como si fuera el problema que tienen los mapuches, cuando en realidad para pelear se necesitan por lo menos dos. Y tenemos al pueblo mapuche por un lado y al Estado de Chile por el otro. El Estado de Chile que no se ha hecho cargo de este problema por décadas, esto no es un tema nuevo, digamos. No se ha hecho cargo del problema como un problema de fondo, sino que, y sobre todo en el último tiempo, se ha agudizado un mecanismo policial y judicial para enfrentar la situación, y se ha excluido la política del problema. Y cuando yo enfatizo lo policial, lo que tengo es una respuesta policial, o sea, las querellas, los requerimientos por seguridad interior del Estado, por ley antiterrorista, y no tengo ningún camino para enfrentar el problema de fondo. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a pensar ahora. Cómo enfrentar el problema de fondo, cómo introducirle política a esta discusión, cómo efectivamente generar un diálogo que permita una convivencia pacífica, como sí han logrado muchos otros países, otros no, pero sí muchos otros países han logrado que el Estado, un Estado multicultural viable, digamos, en el caso de Nueva Zelanda y otros, es Canadá, y nosotros quizás deberíamos estar discutiendo cómo abordamos el conflicto mapuche desde un punto de vista de la política y cómo lo resolvemos, más que cómo le ponemos más policía y más requerimientos. Felipe.
o sea, más obviamente lamentar lo que ocurrió, pero yo no estoy de acuerdo con que el Estado, no estoy hablando del Estado, no de los gobiernos, el Estado no se haya hecho cargo de la cuestión indígena, mapuche. No quiero generalizar porque no todos los mapuches incurren en este tipo de delincuencia que rayan a lo terrorista, me parece a mí. La mayor cantidad de mapuches, de hecho, vive en la región de Santiago, metropolitana. Entonces, primero hacer la distinción, pero lo que iba antes, yo no estoy de acuerdo en que el Estado chileno no se haya hecho cargo, quizás se ha hecho cargo insuficientemente, desenfocadamente, pero yo creo que ha intentado hacerse cargo. O sea, ha creado la institucionalidad, hay leyes especiales indígenas, tienen beneficios penales, hay leyes de fomento indígena, leyes que tienen también institucionalidad que tiene por fin comprar tierras que se pruebe que hayan sido ocupadas ancestralmente, etcétera. Tienen también beneficios en materia de agua. Entonces, yo no estoy de acuerdo, obviamente yo estoy de acuerdo que no estoy mucho matiz, pero en general yo no estoy de acuerdo con ese acerto de decir el Estado no se ha hecho cargo. Me parece que es muy facilista y muy simplista. Entonces, y a lo delictual, me quedo con la última frase tuya, Marcelo, que esto no es un problema de más policía. Lo delictual me parece a mí que lo que vimos hoy día es una cuestión delictual. Y lo delictual se enfrenta policialmente, se enfrenta en tribunales. Evidentemente que hay que agregar la nota política, estoy de acuerdo contigo en eso. Pero lo delictual, lo terrorista, la delincuencia organizada, como dijo Nivaldo en un principio, se enfrenta policialmente. Y en eso no hay que perderse. Y el antes y el después, me parece a mí, que la introducción de Nivaldo también dijo que quizá en esto hay un antes y un después, según algunos. Me parece que ojalá el después sea el consenso de todos en que esta cuestión hay que enfrentarla las causas de fondo y enfrentarla en la represión de la violencia. Me parece a mí que eso es, y me parece a esta altura inadmisible que aparezca alguna figura política o lo que sea, empatando violencias, justificando violencia, victimizando cuestiones a personas que incurren en asesinatos flagrantes como el que lamentamos hoy día. Probablemente lo que ocurre es que hay mucho estrato de discusión y de problemas. Hay un problema policial, está el problema de la tierra, que tampoco es la solución de nada. La simple entrega de tierra, a mi juicio, no lleva a ninguna solución. Y cuando se habla de soluciones políticas, bueno, la política es algo muy amplio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos convivencia? Porque hay algunos grupos que están planteando prácticamente la independencia también, sí, claro, que es una solución política, no sé si por dónde va el camino. Claro. Y yo tengo la sensación que probablemente lo que ahí ocurre es que hay una falta de representación política por parte de las comunidades mapuches. Bueno, los mapuches, y fue la fórmula de sobrevivencia. Ellos siempre actuaron a partir de una, no sé si la palabra es diáspora, pero no un liderazgo único y por lo tanto con una... Es una forma cultural propia de gran reivindicación de autonomía y de personalidad individual incluso, ¿no? El mapuche, ante todo, él se siente él. Mapuche. Mapuche. Y la pregunta es con quién se establece el diálogo. Pero ¿cuáles son las formas de representación? Las democracias modernas, como Nueva Zelanda y Canadá, que han tenido este tema indígena como muy presente, han buscado formas de representación parlamentaria de los pueblos originarios. Aquí podríamos hacer un padrón paralelo incluso electoral para que se eligiesen autoridades mapuche, aymara, etcétera, en el Parlamento y ellos tuviesen capacidad de decisión respecto de aquellos problemas que les son atingentes y que nosotros miramos como un otro. Aquí está el problema de la otredad, ¿no es cierto? Yo no soy capaz de entender al otro. Primer lugar. Segundo lugar, los intendentes debiesen ser elegidos y a lo mejor ahí podrían tener otro espacio de representación en la Araucanía. Entonces, nosotros, cuando decimos que el problema no se ha abordado, en realidad lo que queremos decir es que se ha abordado muy mal. Y cuando decimos que se ha abordado mal es que casi no se ha abordado. Quiero decir, si existe representación parlamentaria, si existen autoridades electas por ellos, si ellos sienten que son ellos los que están interviniendo sobre aquellas cuestiones que les son relevantes y no simplemente se está ejerciendo una política vertical frente a ellos, todas las que tú mencionaste, creo que realmente vamos a poder estar enfrentando por primera vez el conflicto mapuche y yendo a lo grande. Creo que aquí tiene que considerarse constitucionalmente la pluriculturalidad y la visión multilingüística del Estado de Chile, porque de una vez por todas asumamos que este Estado unitario es más bien una fantasía
cuando digo unitario no hablo de la división política, sino que hablo de la unidad nacional. Y aquí la unidad nacional realmente no es tal, sino que son varias naciones que están metidas en un mismo territorio, que tienen culturas distintas y que tienen cosmovisiones distintas, porque el problema mapuche, y el problema aymara y otros, tienen que ver con cosmovisiones. Basta ver para ello cómo se juzgó en su momento a la pastora aymara, que fue finalmente indultada porque su cosmovisión, el cuidado de su hijo y el cuidado de su rebaño era distinta a la cosmovisión del juez que la juzgó. Mira, la discusión de la ley de pesca también se instaló en un minuto el tema de los derechos indígenas relacionados. Los quenches. Y el tema se hizo un esfuerzo por omitir casi la materia, por pasarla por alto, digamos. Porque decían, no, mira, aquí no se aplica el convenio 169 de la OIT, sino que esta es una ley que no tiene nada que ver con los indígenas, es el discurso, me acuerdo, del ministro Longueira. Ellos tienen sus leyes especiales, no tienen por qué estar aquí, podemos poner una cosa, pero no es lo fundamental. Bueno, esa es la actitud permanente del Estado, digamos. No solo el gobierno actual, sino que es una actitud permanente del Estado. Y ¿qué parlamentario se puede atribuir una vocería indígena? Yo no sé si hay alguno hoy día. Perdón, ¿y qué indígena se puede atribuir una vocería indígena también? No, es que No, ellos prueba, ellos podrían organizarse para hacerlo. prueba. Lo que pasa es lo siguiente, claro, Pero podemos Pero eso- nosotros- pero es un pero problema. entonces, podemos nosotros imponerle además, por decirlo, hablemos los mapuches, que ellos escojan una vocería cuando nunca han tenido una vocería única. no, nosotros no podemos hacer eso. Tampoco, No ese es otro podemos hacer problema. eso. Pero es que si no generamos ni una intencionalidad básica que catalice esto, porque, a ver, no tenemos este problema en Rapa Nui. En Rapa Nui hay un consejo de ancianos, hay una intencionalidad reconocida por el Estado que es indígena y no tenemos ningún problema con Rapa Nui de sustantivo, digamos. Salvo que quieren ser independientes de Chile. Y todos van a querer hacerlo, pero parece por lo bastante menos razonable. está canalizado, digamos. Y O eso un está porcentaje, reconocido. por lo menos. Está reconocido. Sí. Y tiene una estructura bastante más piramidal. El problema, y lo mismo pasa con las organizaciones Pero acá es lo que indígenas estábamos del hablando. norte. Pero el mapuche no, tiene esta cosa dispersa que Exactamente. dificulta. De comunidades. Y ese es Exacto, un- que es ha una- sido Yo creo que un histórico. antropólogo nos haría pedazos aquí, porque yo creo Puede que ser. yo creo que Pero sí. espérame. Pero Yo lo que creo, yo quiero yo creo decir- que ellos sí han sido capaces de reconocer liderazgo en su momento. En su momento, en situaciones excepcionales. Pero el Por eso, punto y esto es una político. situación excepcional. El punto es de canalizar políticamente la visión mapuche, es dejar un espacio en la política local, digamos, regional, que no existe hoy día, y yo creo que puede ser la elección directa, pero es completamente insuficiente. Tiene que haber una intencionalidad política ad hoc para esas regiones donde ellos tengan decisiones políticas y también lo tiene que haber a nivel nacional, en el Parlamento y en el Ejecutivo. Esto no puede ser derivado de algo, tiene que haber una cuota de representación significativa de los pueblos originarios en el Parlamento para que todo el resto de las decisiones se vayan tomando con la vocería Sí, de la ellos. institucionalidad O sea, completa. que no tengamos la posibilidad de casarlo que siempre tenga que aplicarse la ley de matrimonio civil, por mucho que se hagan mapuche y no se ocupe directamente las costumbres mapuche para casarse y eso sea reconocido por la ley civil. Debería ser al revés, digamos. No es que la ley civil se la aplique a los mapuches bajo una fórmula que nosotros definimos, sino que nosotros deberíamos tomar los mecanismos de ellos para reconocer ciertas intencionalidades básicas que en todas las sociedades existen y que en ellos tenemos que reconocerlas en su propiedad. Pero eso no pasa porque nosotros llegamos al listado de cosas desde Santiago, pasa porque existe una representación parlamentaria, existe una representación política local, existe a nivel del Ejecutivo, directamente desde ellos, y se vayan imponiendo poco a poco esas visiones en el resto de las decisiones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, pensando que todos estos problemas se dan porque hay colisión de intereses, evidentemente? ¿Qué pasa con los intereses, incluso los derechos de estas familias que están asentadas hace 3, 4 generaciones, que llegaron allá invitadas por el Estado chileno, no es menor? Claro, Sí, ¿Ah? claro. Y que hoy día... Y que cumplen con todas las leyes, que tienen su propiedad inscrita. Entonces, Invitadas por el Estado chileno que se dedicó a pacificar el Ah, pueblo por mapuche supuesto. a costa de violencia, Pacificar, entre comillas. Está bien, pacificada por el ese gobierno, es el digamos. contexto, pero el hecho es ese. pero claro, o sea, nos Pero es que encontramos... ese es el hecho jurídico, el hecho sí, no, estoy- no, pero el hecho estoy de acuerdo, cultural sí. es mucho más complejo. Estoy de acuerdo, si no está negando la complejidad del tema. No, no, yo lo sé, pero Ahora, o sea, es un hecho jurídico, pero sobre todo yo creo que también es un hecho emocional. O sea, aquí está, muchas veces en estas discusiones se pierde un aspecto emocional que tiene que ver con gente afincada ahí, estoy hablando gente que tiene derechos ancestrales o vida ancestral, o que tiene 5 generaciones, 4 generaciones, y bueno, que finalmente lo que tú le estás destruyendo es no solo su vida inmediata, Su sino patrimonio una histórico, historia, familiar. una historia sentimental muchas veces, ¿no? O sea, son casas familiares que a veces son quemadas, que tienen los recuerdos históricos, son fundos que fueron en algún momento de los abuelos o bisabuelos de estos mapuches, donde pastoreaban y que hoy día ya están en manos de una forestal. O sea, hay tanto cruce, por así decirlo, de despojo que estamos viviendo, que al final es casi como tierra muerta, tierra arrasada. Entonces, y la lógica de la tierra arrasada, claro, es finalmente cortar cabezas. Pero volviendo al punto anterior,
y sumando la distinción de hacer el... O sea, a mí me cuesta creer que grupos como los que actuaron en la madrugada hoy día estén dispuestos o acepten una representación política en el Congreso o a nivel provincial o regional. Me late que no va por ahí la cosa. Me cuesta creer que grupos tan radicalizados como esos, que se plantean sobre la base de la negación de un Estado de Derecho, estén dispuestos a consensuar una solución política que vaya por la vía de la representación en el Congreso o a nivel provincial o regional. Está bien, puede ser, estoy de acuerdo, puede ser que en la cuestión de fondo indígena esto algo aporte, pero me cuesta creer que los grupos organizados terroristas como los que están en la madrugada estén dispuestos a hacer este tipo de concesiones políticas. Es que no creo que estemos hablando de ellos cuando estemos pensando Hay muchos en matices. representación. Estoy de acuerdo, Yo creo que estamos estoy de pensando en aquellas personas que desde su visión pacífica se ven afectados por políticas estatales. Sí, pero es que me parece que estos grupos se están colgando el conflicto Esto es como indígena. decir, mira, no hay Vamos que a hacer una solucionar el pausa, problema ¿no? palestino porque está Hezbollah, digamos. Eso no... Exactamente. Mira, vamos a hacer una pausa, Se parece vamos a mucho. regresar, vamos a seguir con este tema. Recuerden, nos pueden seguir en el @BioBio, el Twitter y también en el Facebook Radio BioBio. Pausa y regresamos. Seguimos aquí en Agenda Propia y vamos a seguir con este tema, el tema de... Bueno, se le pone la palabra conflicto mapuche, uno podría decirlo también de una perspectiva positiva, cómo buscar fórmulas de convivencia, de respeto mutuo. Después de lo ocurrido hoy día con la muerte de Luxinger, Werner Luxinger y su esposa, digamos, murieron quemados, pero murieron defendiéndose. La última versión que hay es que Luxinger se defendió, que aparentemente ingresaron incluso a su casa, fue agredido allí. Y el Claro. brazo aparentemente de Y hablábamos finalmente de la política. A veces es tan vilipendiada la política y finalmente buscamos y recurrimos a la política como solución de las cosas, lo que también la reivindica un poco. Y en esta mesa, de una manera quizás bastante poco apropiada, ¿no es cierto? Estamos elaborando, no sé si teorías o fórmulas políticas para buscar una solución. Y a mí me gustaría también hablar lo mencionabas tú antes de ir a la pausa, de que aquí hay tantos matices, ¿no? O sea, es tan difícil y resulta tan perjuicioso de nuestra parte decir, bueno, los mapuches son esto, cuando aparentemente son tantas cosas como ocurre con tantas comunidades. ¿Qué gesto uno debiera esperar hoy día, por ejemplo, de quienes son los representantes parlamentarios de la zona? ¿Ah? Porque hay caminos fáciles, que son las de declaraciones altisonantes, hay caminos más difíciles. Pero, ¿qué debería hacer? Si ustedes fueran parlamentarios por la región, ¿qué pedirían hoy día? Yo creo que, uno, hay que condenar la violencia, eso en todos los niveles, esa es la primera declaración. Segundo, tenemos que tratar de convenir, de converger en una salida política a todo esto. Porque la tentación es, mira, o sea, a ver, la vía judicial en este caso tiene que ir de todas formas, digamos. Aquí hay 2 personas muertas, estos son delitos graves que tienen que ser sancionados, eso no cabe ninguna duda. Pero quedarse solo en la solución judicial, policial, va a ser, lo único que va a hacer es que esto pueda o escalar o mantenerse en el tiempo indefinidamente, digamos. Entonces, o buscamos una salida política entre todos, o estamos perdidos, porque esto ya ha pasado antes. Murió Catrileo, han muerto otras personas, y el conflicto no ha avanzado ni un paso en materia de buscar una solución razonable.
Yo creo que de hecho la entrada de Chadwick en esto, o sea, de alguna forma significaba cambiar un poquito el foco, porque Heinz Peter era casi un subsecretario de carabineros, digamos, y su gran respuesta era mandar más fuerzas policiales, mandar más fuerzas especiales, y básicamente tratar de enfrentar por esa vía. El gobierno dice que ha promovido muchos planes de ayuda, de asistencia social, de inversión, que hay incluso dirigentes mapuches que eran muy reacios a la relación con el Estado, con el gobierno de Chile, que se han incorporado. Entonces uno dice, ¿qué balance se hace, no? Yo creo que usaste dos palabras muy relevantes. Ayuda y asistencia social. Exacto, sí. Esto se ha visto desde una visión muy paternalista. Muy centralista. Muy centralista y muy paternalista. Siempre viendo a ellos como, no quiero decirlo, pero bueno, lo voy a decir, como inferiores, en el fondo. Son los más pobres, entonces tenemos que tener una visión paternalista sobre ellos, tenemos que comprarles más tierra, sin comprender realmente lo que hay detrás de la compra de tierra, algunos planes específicos, pero por ejemplo, procesos de reetnificación serios, procesos donde ellos puedan volver a empoderarse de cómo ellos, de su propia cosmovisión y cómo desde esa cosmovisión relacionarse con el Estado de Chile, no había nada demasiado contundente. Por lo tanto, creo que hay fallas graves y gravísimas que pasan incluso por el incumplimiento de tratados internacionales, de la suscripción del convenio 169 de la OIT, que entre otras cosas obliga a participar al pueblo mapuche en las decisiones y a otros pueblos de las decisiones que les incumban a ellos directamente. Y directamente, por ejemplo, la pesca es directo, por ejemplo, la energía es No, directa. pero está con Martín nomás, si Sí, y está Sí, bien, sí. porque es bueno poner el punto sobre el incumplimiento de ese convenio. Entonces, voluntad política yo no veo. Quisiera, ahora poniéndome en plano un parlamentario, yo quisiera escuchar qué es lo que tienen que decir los parlamentarios de la zona sobre la representación del pueblo mapuche y de los otros pueblos en el Parlamento, que me parece, sí, insisto en el tema porque a mí me parece francamente relevante, sobre cómo se ha abordado el tema, y creo que ellos tienen algún tipo de interés, no voy a decir creado, pero que no han sido capaces de llevar a buen puerto las discusiones. Por lo menos los senadores y los diputados de la zona no han sido capaces de llevar a buen puerto la discusión, tanto es así que no son los primeros en pronunciarse cuando pasan estas cosas. Generalmente se está hablando más de seguridad, se están condenando los actos, pero llamar, por ejemplo, a revisar la Constitución y a instalar una discusión real sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, yo no lo he escuchado, por lo menos con voces fuertes desde el Parlamento. Está bien, pero las declaraciones constitucionales o las modificaciones constitucionales no sirven, sirven de re poco, me parece a mí. O sea, que tú digas en un artículo primero se reconoce la multiculturalidad de Chile, ¿ya y qué? Depende de cuánta confianza tengas tú en lo que puede hacer una constitución. ¿Ya y qué? No, yo tengo mucha confianza. Te compromete, hombre. No, pero que te compromete a nada, hombre. Te compromete a nada. Es una cuestión programática que en los hechos, si no lo aterrizas en leyes y reglamentos, no sirve para nada. Por supuesto. Entonces la discusión, si tú la agotas... Yo estoy de acuerdo que tú no dijiste lo que voy a decir ahora. Si tú la agotas en este tema, probablemente avances re poco. No voy a agotarla en ese tema. Yo te acuerdo que tú no dijiste eso. Eso como una cosa. Ahora, los senadores de la zona han hablado. Quintana habló, Quintana de la Espina, zona, sí. Espina también. Primero, evidentemente, condenando los actos de violencia, de delincuencia que vimos hoy día. Ahora, a la pregunta tuya, Aníbaldo, ¿qué haría yo como de verdad y pecando quizá no sé, me preguntaría qué es lo que quieren los indígenas? Yo de verdad no sé, nosotros estamos teorizando... con un tono semi-académico, pero yo me pregunto de verdad... Es un buen punto. Las reivindicaciones son múltiples, son distintas. Yo creo que quizás no todos comparten las mismas reivindicaciones. Las reivindicaciones de los Rapanui son muy distintas de los pero mapuches. incluso del pueblo mapuche yo creo que hay distintos niveles. O sea, sí, pero es que veamos más bien lo que no hemos hecho, porque aquí hay como tres aspectos, el social, el cultural y el político. En el social... estamos con este asistencialismo, digamos, y efectivamente hasta París dice, no, mira, la solución al conflicto es darle un bono a cada mapuche, una cosa... hay que forrarlo. Claro, con un bono mapuche se arregla este problema. En materia cultural, pero algo se ha hecho en materia social, o algo se ha intentado hacer por lo menos. En materia cultural también algo se ha intentado hacer. Ya hay colegios bilingües estatales, ya hay cierta, por lo menos, conciencia de que tiene que respetarse la lengua al menos, y varios otros ritos, etcétera, se están incorporando en ciertos ritos estatales y la lengua mapuche, etcétera. Pero en lo político no hemos hecho casi nada.
¿Por qué Lo político, a ver, lo político primero simbólico de efectivamente el reconocimiento constitucional de cierta autonomía de los pueblos originarios en Autonomía, la Constitución. que eso es muy Sí, interesante. A mí me parece tan simbólico, además. No, de Es que simbólico lo que pasa tiene es harto que- poco. Lo que pasa es que la autonomía, o sea, la autonomía no es algo, no es una declaración simbólica. La autonomía No, significa dar poder, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿Pero qué tenemos- más significa? o- Autonomía, entonces- eso, en el ligroso significa eso, pero ¿qué más significa? Significa Por que el eso. Estado tiene que ceder cuotas significativas de poder al pueblo mapuche. Y eso Por ejemplo, significa, poder de veto respecto a ciertas inversiones en la región. o sea, por lo ¿en menos, tu zona? Yo no estoy- participar yo no estoy de directamente. acuerdo con No, eso. no, es pero una pregunta. A mí me parece del todo razonable. No, a mí no. Del todo, A mí no. cuando hay, Claro. no, claro, siempre estamos en eso. Mira, No, no, bueno, a o mí- sea, hay diferencias, pero Pero de acuerdo. significa, cuando A ver, pensamos la autonomía, o significa sea, dependiendo del participa- impacto del proyecto, por significa supuesto que sí. participar en la Sí, toma a ver. de decisiones. Significa estar en el Parlamento con alguna representación significativa. O sea, estar, a ver, hasta el Partido Comunista, digamos, que debe tener un porcentaje similar a la población mapuche, tiene representantes y el pueblo mapuche no tiene ninguno, que yo sepa. Participar en las tomas de decisiones a nivel regional, pero estoy hablando con representantes políticos, en órganos políticos Está decisorios. bien, pero estáis poniendo en el mismo plano cuestiones totalmente distintas. O sea, tú estás diciendo que el Partido Comunista tiene representantes y el movimiento y el pueblo indígena no. Es verdad eso, pero es porque uno es un partido político y el otro no. O sea, básicamente por eso. Si el pueblo indígena tuviera representación, tiene el 5% y se organiza, y, bueno, ¿me entendí? O sea, pero no es llegar y decir no lo tiene. Porque No, pero si tuviera el 5%, Pero lo que pasa es que tú no estás estamos- proponiendo que entre Sí. dentro de las reglas del juego del parlamentario común y Evidente, corriente. Nosotros evidente, tenemos bueno, lo que pelear- pasa es que, lo que evidente pasa es que que sí. también estamos hablando como si el 5%, si fuera el 5%, si fuera, claro. No, pero aquí piensa estamos- exactamente igual. Yo creo que estamos Claro, pensando... también en- hay diferencias. Yo creo También hay diferencias perdón. serias, además. Aquí, Pero- aquí y no lo- se ha y hablado lo de legítimo- acciones afirmativas. Hay que pensar en acciones afirmativas que son aquellas para las poblaciones discriminadas o históricamente subyugadas. Y aquí hay que pensar en acciones afirmativas. Una acción afirmativa sería asegurar cupos parlamentarios que no va por la lógica de lo que le pasa al Partido Comunista. Acciones afirmativas tienen que ver con empoderamiento de su propia cultura a través de procesos complejos de reetnificación. Acciones afirmativas tienen que ver con meterle plata al convenio 169 de la OIT en aquellos aspectos en que el Estado se tenga que hacer cargo. O sea, acciones afirmativas, que es un concepto bastante poco entendido por muchos que es extrapolable a otras poblaciones discriminadas, como por ejemplo la población homosexual, tienen que ser parte de un plan Araucanía que no sea el 9º o 10º plan Araucanía, sino que una cuestión ya que vaya desde la mano del reconocimiento del Estado de que ellos son una nación y que tienen capacidad de autodeterminarse, por lo menos en algunos aspectos que no afecten la convivencia nacional. Ahora, ¿Y qué pasa con los agricultores que viven ahí? Estamos hablando de la otra parte. Ahí de cómo- hay otra deuda histórica del Estado. Po. El Estado también... Estoy hablando con las personas que han sufrido atentados, las personas que llevan, no sé, 3, 4 generaciones y trabajando que ahora, ahí. y que ahora ellos son los discriminados. Ellos es la población vulnerable ahora. No, Entonces no son discriminados porque nadie los ha discriminado. Ellos son los vulnerables. No, pero no son La discriminados. seguridad de las personas que viven en las zonas calientes de la Araucanía son vulnerables. No, hombre, pero discriminaciones que le Entonces- negaran seguridad, por ejemplo. Pero No evidentemente. se le ha negado seguridad. Evidente que están negándose la seguridad. O el señor Lutz Inquero hoy día murió por qué. No, hombre, pero a ver, hay muchos puntos fijos de Esas carabineros. personas de- hoy día están siendo vulneradas a sus derechos. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hacemos con los agricultores? Bueno, se les garantiza el derecho, el legítimo derecho que tienen a vivir en paz. Y eso supone, Por eso está Y eso militarizada supone- la y eso Araucanía, po, hombre. militarizada. Quiero decir, repleto de fuerzas policiales. Bueno, evidente. Que no es Sí, una tienen forma de decir que tienen que no, estar lo sí, suficiente bueno, para ellos garantizar son la paz de discriminados. todos. Ahora, Pero ese, Eso ahora, no puede ese es ser a un, costa ese es de el la problema. violación de los derechos humanos registrada. Pero si ¿quién ha dicho lo contrario? Eso, Bueno, pero lo que es estoy diciendo es que el problema de hoy los día el camino agricultores. ha sido ese, digamos. No, pues, la exageración y la hipérbole está bien, O pero. sea, no hay exageración, está registrado. No, sí, está bien, sí, está bien. Pero hoy día también es una violación de derechos humanos lo que Sí, por cierto. Estamos de No, acuerdo en eso. perdón, la violación Sí, de los entonces derechos no- humanos, entonces el la violación de problema- los derechos pero humanos no por parte la del comete el Estado. Estado. El problema. El Estado es el violador de Entonces, derechos humanos. nada más No, viola derechos todo humanos. viola derechos humanos, pero... Perdón, yo no soy abogado, pero lo sé. Es el Estado el que viola derechos humanos. Por eso Los otros son delitos. Los otros son delitos y crímenes. Claro, el Estado tiene que No, defendernos estoy de hablando violación. de la conceptualización más fina nomás. Ya. Lo que vimos hoy día, yo insisto, fue una violación de derechos humanos, se le violó el derecho a la vida, a la seguridad, etcétera, a dos ancianos. Sí, es gravísimo, 75 nadie lo años. niega Entonces, ¿qué hacemos con los agricultores? Como el caso que motiva esta discusión. Se les garantiza el derecho a vivir en paz porque ellos no tienen culpa de nada. Es un problema reflejo al indígena, reflejo, complementario, como quieras, pero eso uno no supone la negación del otro. No podemos decir que porque existen reivindicaciones mapuche, indígenas o lo que sea, gobernar las distinciones que hice al principio,
el señor Lutzinger o sus semejantes tengan que salir espantados de ahí. No, pues nadie, Por- nadie defiende eso. yo Estoy creo. de acuerdo. Entonces, pero estoy planteándolo, si no estoy defendiendo, no estoy contradiciendo a nadie aquí. Entonces, eso como primer punto. Y ojo, y vuelvo a la distinción que hice al principio, ojo que en esta cuestión, y el ejemplo, el caso Lutzinger, por llamarlo frívolamente, es el reflejo de un grupo, me parece a mí, no soy experto en el tema, lo confieso, me parece a mí que es el reflejo de un grupo ideologizado, radicalizado, de personas que no están dispuestos a transar, evidentemente. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo en todo Ento- caso. O sea, alguien que atenta contra la vida de otra Sí, persona y de una familia. Estoy de acuerdo, pero entonces a la pregunta, Pero ¿qué no- hacemos con las personas que ya están ahí, como los agricultores, etcétera? Se les garantiza. Se les garantiza su derecho a vivir en paz, se les garantiza al Estado de Derecho al que todos tenemos derecho, también los indígenas. Entonces, y en ese intento por garantizárselo a todos, bueno, hay que buscar soluciones y compatibilizar este conflicto de intereses, que es lo que decías tú, Niraldo. Pero no se puede, me parece a mí, transar en una cuestión básica que es de seguridad nacional. Tenemos que hacer la última pausa. Última pausa y regresamos. Recordamos Twitter, @BioBio y el Facebook, Radio BioBio. Una pausa y estamos de regreso. Ya, último bloque. Vamos a dejar el tema mapuche, lo vamos a retomar seguramente en más de otro programa, pero vamos a rematar la agenda de hoy con lo de la encuesta CEP de ayer. Hay muchas, bueno, hay muchos números, ustedes ya lo tienen desplegado aquí, pero bueno. No, que está ahí repasando. A mí, mira, yo quiero plantear una mirada que quizás pueda ser muy particular y que tiene que ver con una suerte de esquizofrenia en la opinión pública, a mi juicio. Mira, en materia económica el 9% de los encuestados cree que la economía va a empeorar. Nada. Pero el 50% dice que el gobierno lo está haciendo mal en materia económica. Es bastante contradictorio. El 70% adhiere a Michelle Bachelet, por así decirlo, no sé. El 54% de estar seguro que va a votar por ella, pero solo un 19% considera que la concertación lo hace bien. Entonces uno dice, ¿por dónde? O sea, es muy raro. entiendo O la sea, claro, película. está el fenómeno de ella, eso evidentemente. es. Pero si uno lo traduce en lo que puede ser políticamente, uno ve contradicciones muy, muy grandes en esta encuesta. Sí, es cierto, pero mira, a ver. La primera contradicción, no contradicción, sino que definición. El gobierno aparece súper mal evaluado. No aparece peor que en otras ocasiones lo que es bueno para el país, porque si seguía cayendo, como estuvo al comienzo, sobre todo los 2 primeros años, la verdad que hemos llegado a una situación No, de se- ingobernabilidad, se digamos. estabilizó Se y estabilizó repunta algo. en una cuestión baja pero decente, digamos. Pero lo más dramático al gobierno es ese 52% que desaprueba el manejo económico, con casi pleno empleo, con tasas de crecimiento razonables, digamos. Aquí no hay ninguna desaceleración, no hay ninguna situación de estancamiento de ninguna naturaleza. ¿Y no será que hacer bien lo económico ya no políticamente no te da ningún Yo creo que ya se disoció, rédito? se O sea, como disoció que da lo completamente. mismo. La gente entendió que la economía tiene un vuelo propio, digamos, que algún minuto se encauzó en un camino y eso se estabilizó y las cosas funcionan bien porque venían funcionando bien y esperamos que todos que sigan funcionando bien independientemente del gobierno de turno.
Y la medida económica de este gobierno en realidad ha sido bien acotada, no ha habido ninguna revolución de ninguna naturaleza que implique un impacto directo en la cifra económica. Y tanto Bueno, así por lo mismo que seguimos la como gente... estamos según, o sea, si hubiera habido una revolución no seguimos el camino que tú alabas. O sea, Por eso. Claro, sería No, lo que estoy contradictorio, diciendo es que la gente reconoce... O sea, gracias a que- Dios no había una revolución. Eso estoy tratando de interpretar. No, lo que pasa es que este gobierno dijo que lo iba a cambiar todo, que en 20 años, en 20 iban a hacer lo que en 20 años, y que en materia económica, ahora 20 sí, este gobierno iba a hacer verdaderamente lo que había que hacer en materia económica. Crecemos lo que no y crecimos crecimiento. durante todo el gobierno Bueno, de pero Chile, eso es un- la eso es gente, un hecho. la verdad es que disocia completamente la gestión económica de la conducción del gobierno. ¿Y esto no es que se valida, por lo tanto, el sistema económico? Yo creo que sí, de alguna forma sí. Yo creo que la gente está en la senda de que este es el sistema que le tocó y aquí estamos nomás. No, bueno, pero le tocó, pero también lo valida, digamos, diciendo, ¿parece que es lo correcto? ¿No Oye, será? pero entonces parece que el análisis son las disociaciones, porque la disociación entre la valoración de la concertación, que es pobrísima, Sí. y la valoración de Michelle Bachelet, que es alta, Altísima. también estamos dentro de un esquema de disociaciones. Sí. Y aquí, Ahora, para mí, perdona, para mí que soy historiador, te lo puedo decir de esta forma, aquí hay un fenómeno cultural que es el excesivo presidencialismo de este país. Y donde- de la encuesta. Y de la encuesta también, pero, Claro. pero donde la gente ve como su salvación a una figura. a una figura. Sí. Y más allá, sin entender que este otro señor, que se llama Andrés Velasco, que está al lado de Michelle Bachelet, que hoy día es precandidato presidencial, era el que firmaba los cheques de Michelle Bachelet. O sea, yo soy de la idea que este país se gobernó con la chequera durante del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, hay una esquizofrenia que a mí no me permite entender además cómo está tan bien evaluada Michelle Bachelet con tanta promesa incumplida en su programa, y yo les puedo decir desde la diversidad sexual, que es lo que yo represento, las promesas incumplidas de Michelle Bachelet, pero además muy bien valorada una persona que es muda, no ha hablado nada, y una persona cuyo programa no tenemos idea cuál es. Entonces quiere decir que aquí hay un fenómeno cultural muchísimo más profundo que la excesiva confianza en una persona, y aquí está el rasgo monárquico que seguimos manteniendo los chilenos, sin saber qué es lo que nos está proponiendo hacia el futuro, y teniendo una base política que está debilitada y que la gente la valora como debilitada. Ahora, si tiene ese nivel de respaldo sin hablar, ¿para qué va a hablar? Sí. Bueno, o sea, eso habla ¿o no? muy mal de cómo se enfrenta el ahora- fenómeno político ahora a nivel ciudadano. Queda un año para que hable, ¿eh? O sea, Sí, no, bueno, sí. ya lo hablamos en el programa antepasado Sí. sobre el Queda silencio. bastante menos de un año. Bueno, en Bueno, marzo teóricamente debiera verdad. definir. No, bueno, da lo mismo, pero el punto, ya quizá yendo un poco más a lo del fenómeno Bachelet, por llamarlo, que se dispara por donde uno lo vea y ahí no hay... Oye, pero, a ver, pero tú eres de Sí. aquí, ¿no es cierto? Fundación, Sí, área sí, sí. legislativa, Tú quieres decir, Fundación tú eres de Jaime derecha, Guzmán. eso Tú eres de quisiste decir. derecha, Sí, ya. soy de derecha. Yo- ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que ya la cifra económica es bien? ¿Y a qué se enfrentan? Porque claramente lo que la encuesta dice es que la coalición por el cambio no se va a enfrentar a la concertación, se está enfrentando a Bachelet, que parece que es otra cosa. Y eso es muy raro, ¿no? Eso es muy raro. O sea, exactamente. Sí, y la pregunta tiene que ver con lo que iba a decir antes. Y en el fondo, por lo menos la interpretación que hago yo de la encuesta, que es difícil interpretar por estas disonancias o de estas divergencias que se ven de una cosa y otra, es que la bien evaluada es Michelle Bachelet, evidentemente. Innegable, ella parece estar inmune a los silencios, a las palabras, a los terremotos, a los tsunamis. Pero el proyecto de concertación no. Y esa cuestión me parece preocupante. O sea, de cara a la conquista del poder, me parece que es una buena encuesta para la concertación, para la centroizquierda. Pero si uno lo mira, si uno trata de mirar quizá desde la construcción de un proyecto, me parece que la encuesta es mala. Es mala ¿por qué? Porque, por ejemplo, la DC, o sea, el centro político, desaparece. En un escenario de primaria, echa la pregunta sobre qué candidato de cara a la primaria usted... O sea, Orrego, Rincón, Velasco, todos desaparecen. Unos más que otros, Velasco está arriba que Rincón y Orrego. Y no mencionaste a Gómez, digamos que... Bueno, claro, tienes razón. Y Gómez desaparece. Y me parece a mí que la desaparición tan potente, tan flagrante, tan obvia, y que ya es tendencia, desgraciadamente, el centro político es preocupante. Ya, Y perdón, déjame terminar con una frase. un esquema de tres No tercios. podemos- No, pero déjame no, terminar. Y no, eso no ha pasado todavía. es preocupante de cara a la elaboración de un programa de Sí, estoy de acuerdo gobierno. con eso. Es muy preocupante. Y tú que eres de C, o sea, me parece a mí que es
al menos un llamado de alarma. Bueno, esto... A tu No, pero- extinción como No, persona. porque No, es no, muy no, no. preocupante, A ver. es muy preocupante de cara al programa, porque porque así como está la SEP, Vamos a hacer un programa si se extingue una ADC, eso ya, pero lo porque así, prometemos. en plan de cierre, así como está, National así Geographic. como está la encuesta, el programa va a ser muy izquierdizado, cuestión que a mí me preocupa. Pero miren, a ver, ordenemos un poco la discusión porque estamos como esperando. Pero ¿quién Esto, ¿quién calma, conduce? calma, ¿Tú? yo, Ah. no, yo no me lo conduce, No, pero yo tan desordenada tampoco. Pero- no, porque le tocaron la ADC, entonces hay que ordenar. Exacto, pues, coordinar la era, ordenada. era la idea. Ah, La cuasi primero- extinta de ser. No. Uno, si evaluamos que desaparece la ADC porque no tiene liderazgo en esta elección presidencial, pucha, es re jodido con Bachelet, porque Que eclipsa lleva todo. tres, lleva tres. Y además Pero se en la contrapone con pasada, lo que pasó con las o sea, municipales. la municipal y la ADC es fue el muy primer bien. partido de oposición, significativamente, digamos, y eso no quedó fuera de discusión. Y los partidos que reclamaban que había que detener el duopolio, etcétera, obtuvieron una votación muy bien marginal, la ADC obtuvo una votación significativa. Sí, tenemos un problema de liderazgo hoy día porque Bachelet eclipsa. Bachelet, la verdad que es un fenómeno que cruza toda la política. Incluso eclipsa a Marco Enrique Dominami. Exactamente, yo creo que en esto Minami va a está ser como bien segunda trasquilado. alternativa. Sí. El hecho de que se disocie la concertación o la oposición, digamos, del candidato presidencial no es tan raro. Si uno empieza a mirar las cifras hacia atrás, No, es ese preocupante. 20% de apoyo que tiene la concertación, o la oposición, el mismo 19, 20, 22, etcétera, que tenía la derecha cuando nosotros éramos gobierno. Entonces también es un fenómeno de estar en la oposición, digamos, que siempre es como que se acota a esos números. Y la línea es más o menos pareja. Incluso ahora subió un poco la aprobación de la concertación, 4 puntos, mucho menos subió la oposición de la derecha, pero está dentro de los rangos como normales, digamos. Sino aquí lo que sale lo normal es la aprobación de Bachelet. Pero hagamos la contralectura. po. Entonces, ¿Quién es la figura? ¿Quién sería la figura alternativa? Entonces, no lo tienen otro- figura. ¿Dónde está la renovación? No, o sea, hoy día la verdad que Bachelet sí, efectivamente eclipsa todo, pero la DC en esto eso no va a significar que la DC deje de llevar un candidato a la primaria. Vamos a tener primaria el 19 de enero, vamos a llevar un candidato el 30 de junio. Pero Eso va a ser no testimonial, perdona. Pero, o sea, ojalá tenga una mejor intención de voto. Todos van a ser testimoniales después de Bachelet. Si las cosas siguen así, o como están hoy día en esta última CEP, las cosas evolucionan, siempre no se mantienen estáticas, pero hoy día es muy difícil. Obviamente, liderazgo Michelle Bachelet, que nosotros como Democracia Cristiana también apoyamos en ciertos minutos. Y por cierto, cuando gane la primera el 30 de junio, lo vamos a seguir apoyando. Por lo menos lo tenía asumido ya. O sea, es obvio, si para eso vamos a la primaria. ¿Y para qué llevan candidato a la Porque primaria? hacemos política. No, pero Porque tienen que hacemos llevar, política tienen que y llevar. creemos que efectivamente es bueno llevar Pero es como adelante que- ciertos oye, y nadie duda discursos. que se va a Hacemos, presentar, ¿no? hacemos política y nos encanta que nos pasen la Yo creo- planadora. Yo creo que a esta altura dudar de su presencia en la papeleta es, o al menos en Oye, las primarias. eso es lo otro, que, en las no, primarias. que no puede, que el programa, o sea, a ver, Me Bachelet parece- no tiene ningún apuro en hablar. Y si es en el estricto rigor, solo podría hablar hasta finales de abril, digamos, que es cuando se inscriben los Pero candidatos qué a la primaria. divismo más instalado. No, no, a eso- Bachelet eso- le eso aceptamos son- todo. Oye, ni Luis Miguel, ¿ah? ¿Ah? Ni No, Luis Miguel. Que no Oye, tenga programa, que no Eso- hable, que no, todos es estén que esperando. Los tiempos políticos son No, eso. eso no son Esos esos son los tiempos políticos eso- forzados sí, no, eso son lo que por está en la regla el juego hoy día. divismo de una expresidenta de la República. Esos son Bueno, tiempos no sé, políticos está bien. forzados, perdona. Está bien, Yo pero, creo que pero ojalá- El esos país son se los que- merece esos son- saber quién va a ser el y candidato por de la cierto, oposición. bueno, eso lo vamos a hacer el 30 de junio, por cierto. Bueno, y los tiempos están dados por la ley, de hecho. O sea, ojalá que esta estrategia del silencio, esta posición táctica no se vuelva en una constante, no se vuelva un fin en sí mismo. O sea, no se vuelva una persona ya instalada como candidata que estratégicamente asumió el silencio, pero que una vez ya oficializada su presencia, al menos en las primarias, bueno, no se pronuncie. Es bien extraño porque Ah, fíjate no, ahí que tiene que pronunciar. No se Lo que pasa pronuncie, es que no responda, llevamos no dos- responda sobre la llevamos cantidad de 2 años de cuestiones que está demandas respondiendo. y de movilizaciones sociales donde Es aparentemente un- la ciudadanía está es un pidiendo, contrapunto muy marcado. está pidiendo respuestas. Sería muy contradictorio. O sea, ya es contradictorio en la encuesta que una persona que no se pronuncia mucho tenga ese respaldo. No se Pero, pronuncia bueno, nada. pero es así. La pregunta es si la concertación tiene... fíjate que el fenómeno de Bachelet también sirve para esconder las diferencias que hay al interior de la concertación. Sí, claro. Y la carencia de un programa. O sea, yo creo que la carencia y la dificultad de la concertación de elaborar un programa es porque hay diferencias internas, si no ya estaría hecho, ya sería algo natural. No veo por qué a esta altura debería estar hecho. Los programas Pero son al- fruto pero de al- un yo no- debate. no, pero las líneas matrices, Yo no veo por porque ejemplo. estamos esperando el programa- candidato, no, primero pero el me candidato y después el permite un programa. segundo. No. El programa es Para mí fruto de primero un el debate programa. político que se da en una línea bastante definida, en un programa bastante definido, que son primero las primarias de la DC, después las primarias de la oposición.
Y ahí vamos, esa construcción del programa es fruto de ese debate, de esas primarias, digamos. No aparece que nos sentamos todos, suscribimos un programa y después vamos a las primarias. Es una discusión que se va construyendo poco a poco en la medida que se va debatiendo esto en las elecciones que vamos a tener por delante. Yo como ciudadano querría que me propusieran primero un programa y después un candidato. Y eso no lo están haciendo. Las cosas se hacen en conjunto, así se hace la política. En digamos. este momento no se están haciendo en Lo que pasa conjunto es que, porque no se a está, ver, no se ha mencionado la palabra Lo que pasa programa es que en tu sector, Marco perdona. Enrico Minami ya fue candidato, ya todos sabemos que va a ser de nuevo, y no tiene con quién validarse porque tiene un partido político propio, no necesita llegar a un acuerdo entre todos, digamos. No va a ninguna primaria, no a ningún otro candidato. Pero a su ustedes son partido, una alianza etcétera. histórica. Sí, Podrían estar hablando de sí. programas hace mucho tiempo. Y se va construyendo en la medida que se van debatiendo la política. Oye, pero Esto no sale de Los tiempos de la un día para otro. concertación. Lo único que puedo decir es que los tiempos de la concertación son muy raros. Vistas las opiniones, yo, o sea, de verdad que reafirmo lo que dije al principio. La encuesta es muy buena de cara a la conquista del poder, pero es muy mala de cara a la construcción de un programa. O sea, de verdad que se van a ver en un gran problema, y no lo digo yo, esta cuestión ya es un lugar común. Esto aquí no hay ninguna innovación lo que estoy diciendo. Se van a ver en un gran problema. Jamás pensé que iba a estar de acuerdo con alguien de derecha. En un pero- gran problema, y ese pero gran estoy de problema, acuerdo. y ese gran problema, ¿cuál es el problema? desgraciadamente, se va a traspasar a la conducción política o la eventual gobernabilidad de un gobierno que quiere integrar a un partido político, el Partido Comunista, que ya advirtió que va a estar con un pie en la calle y otro pie en la moneda, de estar integrada en el gabinete. Entonces, de verdad, van a tener un gran problema. Estamos tirando las cartas para el año. Qué bueno que admita que vamos a tener problemas en la mira, concertación porque ya pero está nos descartado no, la nos continuidad quedan del dos- gobierno estoy poniendo Piñera, el caso digamos. nos quedan de- 2 minutos, nos quedan 2 minutos. A mí me gustaría que me dijeran brevemente si ustedes creen que el panorama, que cuándo empieza a modificarse el panorama de la encuesta CEP. O sea, ¿va a quedar así? ¿Ustedes creen que es modificable? Y si es modificable, esto es, ¿cuándo va a ser? ¿Cuando haya una campaña desplegada? Cuando, no sé, la gente del oficialismo interpela a la presidenta o el otro candidato que aparece fuerte o más fuerte que es Meo interpela a la presidenta. ¿Ustedes creen que ese espacio se va a generar? Yo no creo que vaya a ser por la vía de la interpelación, sino que por la vía ya de la configuración del cuadro tal cual va a ser. O sea, cuando ya estén las candidaturas. Exactamente. Sí, Confirmada. definitiva. Yo creo que Exactamente. ese- Yo también. yo creo que Si ese- la interpelación es diaria, pero esta señora es de hierro. Yo creo que es O de elito. hielo. Yo creo que es elito. Una vez que ya la gente, por ejemplo, en esta encuesta, Alamani y Goldman suman 22. O sea, y me parece que Menos nadie, exactamente, y me parece que nadie creería seriamente que en la encuesta, en la gran encuesta, que es la elección, van a sumar 22. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Que hay una indefinición de candidatos. Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, Y hay que finalmente... darle la gracia a Piñera, además. por Finalmente, el cuadro político va a cambiar cuando Bachelet esté instalada ya como candidata, si lo va a hacer. Y el resto de los candidatos de la derecha ya también están definidos. todo. Y confiaremos en Yo su creo que sabiduría, el apoyo a para Bachelet- construir un programa. El apoyo a Bachelet es difícil que cambie, digamos, porque ya la derecha trató de molerla con el tema del tsunami, con otras varias materias, y no hubo caso, sí, era completamente inmune. O sea, ¿tú a crees todo que es eso. incombustible? En ese sentido. Lo que sí debiera variar un poco son, hay un porcentaje significativo de no sabe, no responde, digamos, y que evita, y que no respondió esta encuesta porque no está decidido, digamos. Pero y eso Juan, debería empezar... cuando Bachelet aparece en la papeleta, los no sabe, no responde, blanco y nulo, es pero bastante aparece, bajo. no, aparece como Ahora, un ojo, 20%. que la CEP en ninguna parte integra, hace la pregunta si usted va a ir a votar o no. No, si la hace, No, y no la aparece hace. un número no, que no no es... aparece esa variable. Bueno, vamos a y contar eso, con otra y eso, sorpresita bueno, con la municipalidad. y eso tenemos que irnos, integra sí. una Y eso incertidumbre debería enorme. volver a alocarse en algún lado. Nosotros digamos. terminamos esta edición, vamos a seguir conversando aquí fuera de cámara, pero esas conversaciones van a estar en las próximas ediciones. Gracias por acompañarnos, que estén bien. Agenda propia por biobiochile.tv.